Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al cuarto y último encuentro de este curso dedicado a Turner, El Ojo de la Tormenta. Mi nombre es Santiago Erauskin y es un placer estar aquí con ustedes de este lado de la pantalla para cerrar y abrir, ¿por qué no?, una cantidad de temas vinculados a nuestro artista. ¿Sí? Ahí tienen en la pantalla la dirección desde donde pueden descargar todo el material vinculado a este curso. Y bueno, ya entramos en la recta final. Hoy tenemos un encuentro muy jugoso porque vamos a trabajar con las reflexiones sobre el paisaje, vamos a retomar aquello que propusimos en el primer encuentro, vamos a profundizar sobre las últimas obras claves de William Turner y además vamos a trabajar con la importancia que tuvo Turner en el arte del siglo XX. Ante todo, muchísimas gracias por estar ahí de ese lado. Espero que estén disfrutando estos cursos. Quiero agradecer también a la asociación, ¿sí?, que realmente hace que todo esto sea posible, en especial a nuestro técnico Pepe Peralta, que se encarga de filtrar las toses, los ruidos molestos que se filtran por este micrófono. También quiero agradecerle muchísimo a los coordinadores, que trabajaron muchísimo para que en este contexto tan particular esto sea posible. Y por supuesto, agradecerle a nuestro locutor y músico estrella, que es Numa Bier, que nos iluminó un poco las grabaciones con su voz y también con su música. Y ya de entrada nos metemos con la presentación para irnos poniendo muy cómodos, porque lo que vamos a ver son artistas, paisajistas que fueron contemporáneos a Turner, que están cerca de la vida de Turner. Y son paisajistas, algunos son ingleses, otros son europeos, pero también van a notar una cantidad de nombres interesantes que son paisajistas estadounidenses del siglo XIX, que también aportaron lo suyo al género del paisaje, sobre todo con este concepto de lo sublime. Así que nos ponemos cómodos y vamos a disfrutar de estas imágenes con los tonos que nos compuso también Numa Bier. Y enseguida arrancamos con nuestro último encuentro.
Muy bien, ahí pasaban los acordes de Numa y estas imágenes que, como les comentaba, tenía una buena cantidad de artistas norteamericanos del siglo XIX que fueron realmente extraordinarios a la hora de entender, ¿no?, el concepto de lo sublime, que es una categoría fundamental para el paisaje. Pero qué diferencias que encontramos con la pintura de Turner. Ahí están los datos, los créditos de nuestro locutor y músico tan querido. Muchas gracias, Anuma. Bueno, entonces hoy vamos a trabajar esto, ¿no?, de las consecuencias, por así decirlo, el legado, llamamos el legado que tiene que ver con la obra de Turner. A ver, en esta presentación aparecieron algunas imágenes muy interesantes. Me gustaría marcar estas líneas que vamos a encontrar en Inglaterra con respecto al paisaje. Son tres líneas que podemos llamar románticas, post-Turner, ¿no? Es decir, a partir de lo que vendría a ser la muerte de Turner en la segunda mitad del siglo XIX. Hay tres líneas que son muy fáciles de distinguir. Tenemos la de William Dyce. William Dyce fue un escocés que trabajó el paisaje, pero si bien va a tomar algunos tópicos, algunos temas de la obra de Turner, va a tener una mirada mucho más paisajística, ¿eh? Él es escocés, estudió en Edimburgo, también en Londres, tiene una pintura muy ecléctica, después se va a dedicar a la pintura religiosa y a los retratos, también tiene un ciclo de temas artúricos muy interesante, pero representa una línea más científica, más descriptiva, ¿no?, que tiene que ver con el periodo que le tocó vivir, ¿sí? Después tenemos a otro, en este caso pintor de paisajes, muy vinculado con el romanticismo, se llama Edwin Landseer, que trabajó desde un lugar mucho más, por así decirlo, sentimental el paisaje. Fue un gran profesor de la Real Academia de Londres, fue su presidente incluso en 1866, es decir que ocupó un cargo institucional importante, y finalmente después declinó por un escándalo. Hay un gran mito en el caso de Landseer que es muy interesante recordar, que se decía que podía pintar con las dos manos al mismo tiempo. Miren qué curioso esto. Pero sí es cierto que el carácter de sus paisajes va a tener siempre esta como posición más, por así decirlo, sentimental, ¿no? Y por último, sí me interesa, esta tercera versión postromántica, es la que Dante Gabriel Rossetti, que es un inglés, pero hijo de italianos, con el grupo al que perteneció, los prerrafaelitas, funda. ¿Y por qué nos importa esto? Y bueno, porque justamente va a ser el grupo al que después John Ruskin, a quien vimos el encuentro pasado, también va a defender. Dante Gabriel Rossetti va a hacer en esta obra, ya de 1864, una suerte de retrato de quien había sido su mujer, en realidad Elizabeth Siddal, ¿no? Con la excusa de, o comparándola con Beatrice Portinari, ¿no?, la amante del Dante. Esta obra, claro, tiene que ver con el ciclo de Dante Alighieri y con la Vita Nuova, ¿no?, con uno de los poemas que hizo el Dante. Se trata de una obra que recupera una estructura y una sintaxis renacentista, porque tenemos una imagen principal y lo que vemos abajo una imagen menor que es la predela, en la que se complementa el relato, y con inscripciones y con un marco dorado, muy trabajado, también realizado por Dante Gabriel Rossetti, ¿no? Ahí vemos a la Beatrice, o puede ser Elizabeth Siddal, que se suicidó con una sobredosis de láudano, ¿no?, en estos años. Y la vemos en una suerte de trance con una paloma roja
¿no? Que simboliza esa pasión tan espiritual y tan particular que le trae una amapola, la amapola también con estas propiedades muy pero muy espirituales. Allí detrás, ¿sí? Vemos el encuentro de los amantes, el reloj solar con el paso del tiempo, y en la predela el encuentro finalmente de los amantes, pero en el paraíso. La obra está cargada de una cantidad de elementos simbólicos, como los elementos, los 5 elementos, que aparecen en esas maderas talladas que son adosadas en el marco, y frases como el nombre de la retratada, o una frase en latín, quomodo sedet sola civitas, que vendría a decir algo así como qué solitaria se siente la ciudad, ¿no? Claro, sin la presencia de la amante. Es decir, con otros elementos poéticos, líricos, simbólicos, ¿no? Cargados de una cantidad de metáforas, acá también podemos reconocer una línea postromántica a la manera de Turner, pero es cierto que hay que buscarla, nos tenemos que acercar mucho, sobre todo en el fondo, porque si ustedes se fijan, ese paisaje que vemos ahí, que claro, es Florencia, es el lugar del Dante, ¿no? Y de Beatrice, lo que está atrás es el Ponte Vecchio, pero ahora sí, me parece que estamos en condiciones de reconocer en ese fondo un tratamiento a la manera de Turner, ¿no? Esa cantidad de materia, ese gusto por ese trabajo no lineal, de una forma pictórica abierta, bueno, aparece aquí, ¿no? en esta línea. Esto mismo que estoy subrayando yo es lo mismo que, claro, John Ruskin va a rescatar también de los artistas prerrafaelitas como un grupo de artistas que fundan el arte británico, ¿no? Verdadero. Así que es interesante esto. A ver, podemos comparar ahí, ¿no? Ese detalle de lo que habíamos visto en el encuentro pasado, el incendio en el Parlamento de 1834, ese tratamiento, ¿no? de la materia, ¿no? Es muy similar a lo que hizo Dante Gabriel Rossetti. Bueno, Dante Gabriel Rossetti se llamaba así porque los padres le pusieron en honor también al Dante Alighieri. Muy bien, entonces, con esto nosotros podemos repasar. Ahí tienen algunas obras de Edwin Landseer, que es, insisto, uno de los artistas que más éxito tuvo en el siglo XIX, con esta línea, insisto, más sentimental, ¿no? Porque siempre es el lamento. Un gran pintor de animales, Landseer, también un gran escultor, ¿sí? También fue un escultor muy, muy talentoso, pero vinculado con los animales. Y el paisaje siempre, bueno, atravesado por esto de lo sentimental. Muy bien, hasta aquí entonces nuestra presentación. Nos metemos ya de lleno en nuestro encuentro. Como les decía, hoy vamos a trabajar también, vamos a recuperar algunas reflexiones sobre el paisaje, vamos a trabajar algunas obras claves de Turner y vamos a trabajar también las proyecciones de Turner en el siglo XX, ¿sí? Así que ya mismo nos ponemos a trabajar, ¿sí? A ver, ¿con qué empezamos? Vamos a empezar con un catálogo que me prestaron y que con esto pude yo también estudiar y trabajar esta última etapa, que es una muestra que se hizo sobre Turner, sobre The Late Turner, el último Turner, que fue hecha por The Hay Exhibition. The Hay Exhibition es una exhibición que hacen frecuentemente en Londres de Ernst Young, que es una firma que desde 1889, si no me equivoco, financia muestras. Y aquí financiaron una que tiene que ver con Turner, ¿no? Painting Set Free significa algo así como la pintura se libera, cosa que me pareció interesante para dirigir, ¿no? este encuentro, ¿no? Para tomar esta idea de que la pintura se libera. En la última década de la vida de Turner, en la década del 40, es cierto, la pintura se libera. Son muy interesantes también las representaciones que se hacen de Mr. Turner en esta época. Por ejemplo, Mr. Parrott, ¿sí? Un pintor, hizo este óleo sobre una madera, una pequeñita madera que está en Sheffield, donde lo vemos a Turner con sus amigos pintando. Está pintando un cuadro. Pero fíjense,
no está en realidad, es un taller, está en una galería, está a punto de exhibir, probablemente esté en la Royal Academy con los amigos, y lo que está haciendo en realidad es barnizando, ¿sí? Está barnizando, como dice ahí el título de la obra, y a esto lo llamamos nosotros el vernissage. La palabra vernissage tiene que ver con esto que es el barniz, ¿no? Que se le coloca a la obra en el día anterior a la muestra. Y eso se suele hacer también con ayuda de algunos amigos, mientras se toman unos mates o algo así, un té seguramente, ¿no? Pero es una especie de ágape que se hace entre amigos. Esto nos permite entrar entonces a nuestro tercer periodo de Turner, esta última década, en la que ya hemos visto lo más importante tiene que ver con la cercanía de John Ruskin, ¿sí? A ver, repasemos estos datos. En 1840 hace la última estancia en Venecia. Desde el 41 al 45 viaja, ¿sí? Intermitentemente por Suiza, por el norte de Italia. Pasa por Francia, pero vuelve a Londres para recibir los honores. Recordemos que en Francia él no va a tener un éxito rotundo como sí había tenido Constable. Va a ser miembro de la Real Academia, pero el miembro más antiguo, ¿sí? Se deteriora mucho su salud, problemas pulmonares, problemas respiratorios. Eso tiene que ver también con sus continuas salidas en horarios muy de la neblina, ¿no? Y va a ser su última exposición en 1850, justo un año antes de morir, ¿no? Donde ya está ubicado en Chelsea. En esta década también, acuérdense que se muda de su taller de Covent Garden a la casa de Chelsea. Y algo que empezó a trabajar en 1846, ¿no? Y aparece en el testamento, es que él lega toda la obra personal, la que le había quedado a él, ¿no? Al Estado británico, y esto se va a efectivizar finalmente en 1856-1858. Y esto explica, como ya lo hemos dicho, por qué The Tate Gallery, ¿no? Hizo de Turner un constructo, ¿no? Una idea que se renueva permanentemente. Como les decía, las representaciones que se hacen de Turner a partir justamente de los últimos años son muy interesantes. Acá tenemos una de Charles Westcote, un artista británico también, que nos lo muestra a Turner pintando en la institución británica, ¿sí? Y fíjense que nos podemos dar cuenta del tamaño que tenía Turner porque está sobre un banquito, ¿no? También probablemente pintando antes de una muestra para una vernissage. A mí me gusta mucho esta imagen que vamos a ver ahora, ¿no? Que es una caricatura, ¿no? Que apareció en una revista, en un almanaque mensual, que se llama Turner pintando una de sus obras hacia 1846. Y fíjense con qué está pintando, ¿no? Su tela, con un lampazo, con un balde y con mucho color amarillo, ¿no? El caricaturista Robert Doyle es el que hizo esta imagen muy simpática, porque lo vemos ahí a Turner contento, a punto de hacer una performance, parece, ¿no? Esto podría ser una caricatura también de Jackson Pollock, y de esto vamos a hablar cuando hablemos de quiénes, ¿no? Van a tomar sus conductas, ¿no? En el siglo XX. El siglo XVIII, recordemos, con respecto al paisaje, había establecido dos tipos de modalidades. Teníamos el capricci por un lado y la vedute por el otro. El capricci, como su nombre lo indica, es ese paisaje que apela a la imaginación. En cambio, la vedute era la vista un poco más fiel, ¿no? En que los turistas podían llevarse desde Venecia o Roma a sus lugares de origen. Digo esto porque el paisaje en el siglo XVIII se instala como una respuesta a la demanda de los turistas que iban a hacer el Grand Tour, el famoso Grand Tour que pasaba por Italia, y se querían llevar a sus lugares de orígenes este tipo de paisajes. En nuestro museo tenemos el de Francesco Guardi, ¿no? Que fue también, digamos, discípulo, bueno, no sé si discípulo, pero sí contemporáneo, si ustedes quieren, a el Canaletto, y ahí tenemos este gran canal y con la iglesia de San Simeone Piccolo recién inaugurada ahí en Venecia. Entonces, esto es importante porque permite entonces a partir del siglo XVIII hacer algunas reflexiones sobre
el paisaje. Vamos a presentar a Pieter Burke, no confundirlo con Edmund Burke, del siglo XVIII, el irlandés, el que hablaba de las cuestiones estéticas, que ya lo hemos leído para hablar de lo sublime, sino de este inglés, Pieter Burke, que nació en 1937, es un gran teórico, que escribió sobre el arte y tiene una teoría muy interesante sobre cómo los paisajes pueden ser entendidos como documentos, ¿sí? Vamos a leer un par de párrafos que nos permiten, ¿no? Pensar esto de la función que podría tener para los estudios culturales, los estudios visuales, un paisaje, no solamente el de Turner, sino cualquier paisaje. Vamos a escucharlo. Parece que el sentido común da a entender que los pintores de paisajes pretenden ofrecer a los espectadores un placer estético y no comunicarles un mensaje. No obstante, lo que en una determinada cultura se considera sentido común debe ser analizado por historiadores y antropólogos concienzudamente. En algunas culturas, la naturaleza salvaje no es del agrado del público o incluso despierta su temor, mientras que en otras es objeto de veneración. La pintura revela que valores muy distintos, como por ejemplo la inocencia, la libertad o lo trascendental, han sido proyectados sobre la naturaleza. Esta es una idea que vamos a trabajar bastante, ¿no? De hecho, algo hemos dicho cuando hablábamos, y la vamos a volver a mencionar a Catalina Lago, ¿no? Porque esto es algo que tiene que ver con lo que Catalina Lago nos había comentado cuando, bueno, nos decía que podemos trascender a partir del paisaje. Y esto es algo que tiene que ver con lo que se da a partir de la edad moderna. Pero esto de que un paisaje, ¿no?, puede revelar valores muy distintos, inocencia, libertad y lo trascendental, bueno, es lo que aparece justamente con un paisaje que no tiene que ver con una mirada inocente, ¿no?, que podemos leer en ella algo más de lo que parecería ser el mero sentido común. Hay un parrafito más para leer de Pieter Burke. El paisaje evoca también una serie de asociaciones políticas o incluso expresa una determinada ideología, como por ejemplo el nacionalismo. En el siglo XIX se nacionalizó la naturaleza, que se convirtió en el símbolo de la madre patria. Claro, esto que tiene que ver con el paisaje nacional, nosotros en nuestra región lo podemos entender muy bien, porque es lo que ocurrió con el campo argentino, ¿no?, que se volvió la marca de nuestra pintura nacional, es algo que, bueno, que pasa en el siglo XIX. Y esto es algo que inaugura Turner a principios del siglo XIX. Vamos a ver entonces ahora cómo Turner no fue ajeno a esto. Y tenemos concretamente tres obras de Turner que son muy claramente obras dedicadas a la política, ¿sí? Obras dedicadas a un sentido político muy, pero muy concreto, ¿sí? Entonces vamos a ver tres obras en las que lo político atraviesa a Turner. Vamos a la primera, que es esta que está aquí. Es una obra, fíjense la fecha, es un poquito temprana, pero bueno, tiene que ver con esto que nos decía Pieter Burke y con las reflexiones del paisaje que habíamos traído para el encuentro de hoy, en el que una caída, una avalancha, ¿no?, en los Grisones. Fue exhibido en 1810, ¿no? Y nos marca un momento muy particular porque esto es un paisaje que nos muestra una tragedia. Ya hemos visto tragedias en Turner, hemos visto mares tormentosos, barcos que se hunden, pero lo que estamos viendo acá es un paisaje continental. Los Grisones es un cantón suizo, ¿no?, en el norte, que fue todo un, un cantón, es un condado, que cuando nos enteramos de la historia podemos justamente entender esto que decíamos nosotros que tiene que ver con la clave política. Y esto está totalmente vinculado con justamente con Napoleón Bonaparte. ¿Por qué? Porque el emperador de Austria le otorgó este feudo a Napoleón, se lo regaló a Napoleón Bonaparte. Y tiene que ver con esas cantidades de alianzas continentales que hizo Napoleón Bonaparte para obstruir
la circulación, por así decirlo, el dominio de los mares que tenía Inglaterra, ¿sí? Era bloquear a Inglaterra. Esta obra tiene que ver también con un nuevo momento de Napoleón, que es el matrimonio que hizo con María Luisa de Austria, ¿sí? En 1810. Recordemos que él había estado casado con Josefina. Y esta obra que hace Turner, donde nos sitúa concretamente en este cantón de los Grisones, vemos como una gran piedra cae sobre una cabaña aplastándola, ¿sí? Tal vez justamente esa avalancha sea Napoleón, ¿sí? Sea las fuerzas francesas, ¿no? Que se le vienen encima a el pobre cantón suizo. Es decir, tenemos acá una obra que, leída en clave política, se vuelve muy pero muy interesante. Recordemos que va a haber que esperar hasta 1815 para que caiga Napoleón Bonaparte. O sea, un paisaje en clave política. Los que vienen son mucho más claros de entender, porque ya el nombre y ya lo que vemos nos alude claramente a lo político. Fíjense, una obra tardía del último periodo, ¿sí? 1842, Guerra y Exilio, nos lo muestra a Napoleón, fíjense, en la isla de Elba ya exiliado, ¿no? Ahí lo tenemos a Napoleón, ¿sí? Que está meditando sobre en un lugar terroso, en un lugar rojizo, ¿no? Lleno de sangre. Napoleón muere, acuérdense, en 1821, así que esta es una obra bastante posterior. Y lo vemos ahí con un soldado que lo está custodiando. Y vemos también, ¿no? Esto que es una especie de agua en el que él mira su propio reflejo. Y esta obra estuvo acompañada por unos versos por unos versos del propio Turner, que son estos que aparecen aquí. Tu bicornio en forma de tienda de campaña recuerda el vivac nocturno de un soldado, solo en un mar de sangre. Ve, pues, a reunirte con tus camaradas, Napoleón. Es como esta cosa así, ¿no? Muy sentida. Recordemos que el artista romántico es un artista que también va a poder expresarse por medio de los versos. Lo que aparece ahí, sí, es justamente una lapa, ¿sí? La lapa es una conchilla abierta, que tiene una forma cónica, es propias de estas formaciones rocosas como las que están en la isla de Elba y en la costa italiana, ¿no? Y es ese puntito que nosotros podemos ver ahí, en el piso, chiquitito, ¿no? Que le permite a Turner, ¿no? Poner la atención. Ahora noten cómo, bueno, la forma se ha abierto, esto que decíamos en The Late Turner, ¿no? Con la Hay Exhibition, donde la forma se abre absolutamente, ¿no? Es decir, una obra muy pero muy transparente y que continúa, enfatiza todas las características formales que vimos el encuentro pasado. Esto es, una composición por medio del color, formas centrífugas, ¿sí? A partir de un centro, materia por un lado, transparencia por otro, ¿no? Y en este caso con una figurita, ¿no? Que ya vamos a ver cómo se trabaja la figura en el caso de Turner. La última obra que tiene que ver con claramente la cuestión política es la de haber borrado absolutamente, no haber dejado huella en la imagen del desembarco de Luis Felipe en Portsmouth, ¿sí? En Inglaterra. La visita que hizo el rey de Francia, ¿sí? Ese rey que es el famoso rey burgués, ¿no? Que va a gobernar, va a ser rey en Francia hasta 1848. Fíjense que no aparece aquí en escena. Lo que vemos es justamente una nebulosa, una cantidad de manchas, que si no fuera por el título no nos enteraríamos de qué es lo que está pasando en esta escena, ¿sí? Así que interesante este modo en que tiene Turner de mostrarnos los hechos políticos. Es una obra del 45, también del último periodo, donde otra vez las formas se abren muchísimo. Me gustaría trabajar con Werner Hoffmann, este gran teórico austríaco,
del romanticismo, que escribió ese famoso libro sobre el romanticismo, es una obra canónica ya, en el que va a retomar, por así decirlo, nosotros retomamos con esta propuesta de Hoffmann, lo que hemos leído de Catalina Lago con respecto al paisaje, la función que tiene el paisaje. Como todo género profano de la pintura europea, el paisaje también proviene del círculo temático vinculado a la religión, que fue desde los inicios el gran tema del arte. Y por eso algo de lo simbólico o trascendental perdura en él. Sin embargo, no se trata de entender al paisaje simplemente como una cosmovisión cristiana, ni de demostrar que podríamos ver en cada paisaje moderno los ambientes fantásticos, naturales y urbanos que ya se mencionan en el Viejo y Nuevo Testamento. Más importante es entender que el paisaje como imagen, y sobre todo desde el siglo XV, despierta en el espectador una escala de sentimientos subjetivos que le permiten trascender un plan divino y justificar su lugar en la existencia terrenal. Claro, la idea justamente de un paisaje que nos permite trascender va a ser algo clave a partir del siglo XV, pero se materializa esta idea en el romanticismo del siglo XVIII, ¿no? Esto es para nosotros importantísimo porque, insisto, hace del paisaje un género muy particular. Siguiendo con estos argumentos, podríamos traer el pensamiento de Damián Bayón, ¿sí? Este porteño, argentino, ¿sí? Que va a morir en París en el 95, un gran historiador del arte, ¿sí? Que escribió en este libro, Construcción de lo Visual, que si no me equivoco es de 1965, también estas reflexiones acerca del paisaje. La verdad es que el pintor de hoy puede expresar su mundo interior, su entusiasmo o su violencia con cualquiera de los géneros conocidos desde el siglo XVIII, el paisaje, el desnudo o la naturaleza muerta. Es más difícil hacerlo con la pintura puramente religiosa, histórica o en el retrato, puesto que los contenidos de todas esas formas de arte son, digamos, fijos y están ya cargados de significación a priori. Pero puede decirse que tanto el paisaje como el desnudo y la naturaleza muerta le permiten al artista explayar prácticamente cualquier temperamento. ¿Por qué? Porque entienden a sus objetos de estudio como meras excusas formales, despojadas de sentidos literarios, políticos o religiosos, posibles de ser llenadas con un sentido propio. Esta frase es muy interesante porque permite entender cómo los artistas de vanguardia en el siglo XX, a partir del desnudo, del cuerpo, de la naturaleza muerta, ¿no? Un bodegón, y de estos temas así tan triviales, pudieron renovar las formas en el arte. Piensen en el arte cubista, piensen en el arte de los expresionistas, ¿no? Como el paisaje, el desnudo y la naturaleza muerta fueron excusas para poder cambiar las formas. Acá esto es interesante porque se complementa con la mirada, por así decirlo, que tenía Hoffmann en el que podríamos trascender, ¿no? Son como dos miradas distintas que se complementan. Porque aquí dice que justamente esos temas van a estar despojadas de este sentido literario, político y religioso. Así que aquí el paisaje también va a tener ese mismo sentido. Por eso me parece importante recuperar, ¿sí? Estas pinturas que hace Turner para que, por un lado, veamos cómo puede trascender él con estos temas, cómo puede interpretar y puede cargar la obra de un sentido subjetivo absolutamente personal, pero por otro lado también abre la posibilidad de una renovación formal absoluta.
Apolo y la serpiente de Pitón es una obra de 1811 de Turner, en el que, a pedido de la Academia, hace este relato mitológico. Todos sabemos que la Pitón, ¿no?, simboliza el mal, la ignorancia, la oscuridad, y fíjense que poco apolíneo es este paisaje. Claro, es Turner, se trata de eso, que si bien tiene un diálogo con la tradición, nos está mostrando un clima absolutamente oscuro. Entre las raíces de este gran tronco caído hay una serpiente a la que ha azotado y matado, por así decirlo, el joven Apolo, que aparece cansado, arrodillado, ahí en un costado, ¿no? Y vemos una parte ensangrentada del cuerpo de esa serpiente, donde podemos ver esos tonos de rojo, pero también es muy interesante, ¿no?, el modo en que trabaja la figura, ¿no? Cuando yo me acerco a la figura, bueno, notamos ¿sí?, una adecuación de la anatomía que no es muy distinta a esos esbozos que veíamos en sus cuadernos. Sin embargo, este carácter dramático de la obra de Turner aparece en este costadito, donde todavía la cabeza de la Pitón está ahí. Está en un costadito, y hay unas líneas rojas que apenas nos indican, ¿no?, que la Pitón está ahí. Una manera muy particular de entender el sentido de la lucha de los opuestos. La obra de Turner hacia la década del 30, hemos dicho, se abre, ¿sí? Trabaja con la tradición, pero con formas nuevas. El Arco de Constantino, un paisaje en Roma, nos muestra una figura a la que no podemos llegar a distinguir. No sabemos si es una figura histórica o si es una figura contemporánea, ¿no?, que está mirando el paisaje. Probablemente sea una figura contemporánea, Turner, porque en realidad lo que estamos viendo son los monumentos romanos hundidos, ¿no?, enterrados, ¿no? Son previos a las excavaciones por ahí, ¿no?, de las que se hicieron en Roma. Y vemos otra vez, ¿no?, esa manera tan particular de pintar de Turner, con estas suerte de pantallas, pero conectadas entre sí por las formas abiertas, la textura, ¿no?, de las texturas distintas del modo de trabajar el óleo, y esa composición absolutamente cromática, con zonas más oscuras, con zonas más claras, con los colores que están distribuidos según las zonas. La posibilidad de escapar que tenía Turner a los temas mitológicos o históricos realmente era muy, pero muy difícil. Era realmente complicado para Turner esquivar los temas que le proponía la Academia. Así que los va a tener que respetar. Acá estamos viendo la antigua Roma, ¿no? En la antigua Roma, Agripina desembarca con los restos de Germanicus, ¿sí? El Palacio Triunfal de los Césares, exhibida en 1839, es una obra todavía de este formato del 1,20 m que tanto va a caracterizar el penúltimo periodo. Agripina, recuerden, es la que perteneció a la dinastía de los Julio Claudio, ¿no? Estaba casada con Germánico, y Germánico se había puesto a Tiberio. Así que aquí le traen los restos, ¿sí?, de su amado, ¿no? Una obra donde podemos ver ese palacio, ¿no?, pero absolutamente agrandado, otra vez con las veladuras, otra vez con estas pantallas que generan esta espacialidad, otra vez la composición cromática por zonas de color, los reflejos en el agua, todo un clima muy espiritual que es muy distinto a lo que había hecho, por ejemplo, Benjamin West, un artista norteamericano que estaba haciendo pero furor en Inglaterra. La obra es de 1768, es anterior, pero miren la representación académica de lo que es el mismo tema religioso, ¿no? El mismo tema histórico, perdón, no religioso, histórico, ¿no? Vemos el palacio por allá detrás, vemos Roma, vemos el desembarco, vemos el lamento, pero aquí lo importante son las figuras actuando en un paisaje. Actores en un paisaje. También hay pantallas, también hay profundidad, pero lo que logra Turner, como siempre, es un clima, es una sensación, ¿no? Es una atmósfera absolutamente muy, pero muy particular, ¿sí? O sea, es el mismo tema histórico, pero tratado de una manera distinta. Lo mismo con esta Roma moderna, el Campo Bacino, que era un lugar donde se podían ir a
las vacas podían hacer su pastoreo, ¿no? En los foros romanos. Y fíjense que otra vez nos pone esas manchitas ahí, esos campesinos, esos pastores, en la parte inferior, en lo que llama el repoussoir de la composición, y por medio de pantallas nos ofrece esta vista exagerada también, sin ningún tipo de veracidad en cuanto a la escala de los monumentos que vemos ahí, ¿no? De lo que es justamente el foro romano, ¿sí? Es decir, una interpretación, ¿no? De lo que es la realidad de lo que es el paisaje, absolutamente novedosa. Yo creo que aquí está la clave, como dijimos en el primer encuentro, de lo que va a ser el legado de Turner hacia la humanidad, ¿no? Hacia lo que va a ser toda la cultura artística. Son cuadros realmente impresionantes. Y vamos a cerrar con uno que ya lo hemos presentado, La tormenta de nieve, un vapor antes de entrar al puerto, una de las obras claves de este último periodo, que es la década del 40, ¿no? Hay que decir que Turner pinta en la última década, más o menos desde lo que vendría a ser el 40 hasta el 46. Ya después deja de pintar por problemas de salud, o deja de pintar de una manera tan productiva con este tamaño, ¿no? Ya a partir de aquí va a dejar de pintar con el famoso metro 20. Vamos a acercarnos a esta obra que ya la hemos trabajado, la hemos descrito, y vamos a hacer un ejercicio, pero un ejercicio de la mano de Gombrich, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio de la mano del historiador inglés que nos va a proponer una comparación. Ahí tenemos el famoso vapor, ya sabemos lo que significa el vapor para Turner, lo hemos trabajado en el encuentro pasado, que está luchando por entrar al puerto porque hay una tormenta de nieve. Es una obra absolutamente texturada, es una obra que nosotros decimos centrífuga, porque desde el centro fugan todas las direcciones, pero también van a encontrar lo que decíamos siempre, ¿no? Distinta utilización de la textura, una textura más matérica en algunos lados y más transparente en otras. Vamos a encontrar una composición cromática, es decir, los colores están por zonas, ¿no? Y esa famosa forma pictórica abierta que describimos desde el primer encuentro. Y qué distinto que es esto a lo que pudo haber hecho un artista como Constable, ¿no? Bien, entonces, vamos a leer una frase de Turner, que es una de las más famosas. No lo pinté para que fuera entendido, sino porque quería mostrar cómo luce semejante espectáculo. Hice que los marineros me ataran en lo alto del mástil para observarlo. 4 horas seguidas me mantuvieron atado. Creí que iba a morir, pero yo quería fijar su imagen en mi mente en caso de sobrevivir. Es la cita más famosa de Turner, ¿no? No lo pinté para que fuera entendido, sino porque quería mostrar cómo luce semejante espectáculo. Es la frase, yo creo que es emblemática ya de este artista. No pintar para entender, sino pintar para que fuesen sentidas las cosas. Y es una obra, fíjense, que es una frase, fíjense, de 1844, es decir, que ya marca el momento en que Turner está en su máxima gloria. Ahora, ¿por qué traje de vuelta esta obra? Bueno, primero porque pertenece a este último periodo, pero también porque Gombrich, el historiador inglés a quien ya hemos leído para trabajar a Turner, nos propone algo muy interesante. Es un párrafo un poquito largo, lo reconozco, pero me parece que vale la pena leerlo y hacer el ejercicio que nos propone este famoso historiador inglés. Tormenta de nieve es una de las obras más atrevidas de Turner. Si comparamos esta agitada composición con la Marina de Simon de Vlieger, podemos calcular el grado de osadía de la concepción de Turner. El artista holandés no solo pintó lo que vio de una rápida ojeada, sino también, hasta cierto punto, lo que sabía que existía allí. Sabía cómo estaba construido un barco y cuál era su aparejo, y contemplando su obra, resulta fácil reconstruir estos navíos. Nadie podría reconstruir un vapor del siglo XIX ateniéndose a la Marina de Turner.
Todo lo que él nos suministra es la impresión del sombrío casco y del gallete ondeando bravamente en la punta del mástil, la impresión de una lucha con el mar furioso y la amenazadora tempestad. Casi percibimos el ímpetu del viento y el golpe de las olas. No podemos detenernos en los pormenores. Todos ellos han quedado absorbidos por el deslumbramiento de la luz y sombría oscuridad de la tormenta. En Turner, la naturaleza trasluce y expresa siempre emociones humanas. Nos sentimos pequeños y abrumados ante las fuerzas que no podemos gobernar. Así nos vemos impulsados a admirar al artista que, como un héroe, ha tenido a merced suya esos poderes tremendos de la naturaleza para dejarlos en la tela. Bravo, la verdad que es una frase de Gombrich que a mí me encanta porque podemos exprimirla, ¿eh? Hay muchas cosas aquí, muchas cosas, no me voy a detener en todas, porque por ejemplo la última frase que tiene que ver con la función del artista romántico en el siglo XIX, esto de poder mostrarnos una tragedia en una galería, es algo que ya hemos trabajado. Pero sí me interesa esto de la diferencia que hay entre ciertos artistas que nos pintan lo que sabemos que existe allí y que podemos reconstruir, y lo que hace Turner, que es mostrarnos la impresión de una lucha con el mar furioso y una tempestad amenazadora, ¿no? Y casi con la obra, ¿sí? Recibimos el ímpetu del viento y el golpe de las olas. Un poco lo que se había dicho con respecto a Constable, ¿no? Que el espectador tenía que entrar con un paraguas porque sabía que se iba a mojar, ¿sí? Esto fue el artista inglés, Fuseli, que había dicho esto, que también lo mencionamos en su momento. Vamos entonces, como les decía, a hacer este ejercicio que nos propone Gombrich. A ver, rápidamente, Backhuizen, así se llamaba Ludolf Backhuizen, fue el que dominó, por así decirlo, el paisaje en la segunda mitad del siglo XVII. Pero la primera mitad del siglo XVII estuvo dominada por Vliegen, Simon de Vliegen, este holandés. Y fíjense, comparemos la tormenta de nieve que pintó Turner con la de Vlieger o Vlieger, ¿sí? Que hizo hacia 1640-45. Y claro, si yo tengo que hacer una maqueta de la embarcación, la de Turner evidentemente no me sirve. Porque la información que me pone Turner en lo que comunica el cuadro de Turner es algo totalmente distinto. Y esto me parece que es algo que Turner logró implementar y brindar, ¿no? Durante esta década del 40. Los temas, insisto, son muchas veces propuestos por la Real Academia, son los motivos con los cuales parte, ¿no? El diluvio, por ejemplo, 2 versiones del diluvio. Pero traten de armar acá lo que era la embarcación del diluvio, no la vamos a poder hacer. Lo que encontramos son composiciones centrífugas, composiciones cromáticas, composiciones de textura, pero en la que no podemos realmente obtener datos históricos. Para Turner, la historia, los hechos, no es algo que le importe dejarlo en estas imágenes, ¿sí? Ahí tenemos las sombras y oscuridad o la tarde del diluvio, y luz y color la mañana después del diluvio. Fíjense que incluso en los títulos aparece una carga poética importante. Sombras y oscuridad, la tarde del diluvio. Luz y color, o sea, luz y color, sombras y oscuridad son los temas que le interesan a Turner trabajar desde una gestualidad evidente, con materia, con el pincel seco, textura, transparencia, pues, todo lo que habíamos comentado la semana pasada. Muy bien, avanzamos entonces con las últimas obras de nuestro artista. La serie que hace en Venecia, a partir de la última visita va a traer esos cuadernos y a partir de esos cuadernos y acuarelas va a hacer obras. 1845, una de las últimas obras importantes, ¿no? La fiesta en la laguna, ¿no? Igual que el desembarco del rey francés, no podemos, ¿no?, como distinguir
prácticamente nada, no podemos distinguir el hecho concreto, sino la sensación que esto le produjo al artista. Las figuras se desdibujan cada vez más, se vuelven cada vez más insinuantes pero menos definidas, y esto es algo que vamos a ver qué pasa a medida que aparecen los últimos años. Una obra que nos permite pensar en un Turner a la manera de Goya o a la manera de los artistas visionarios es esta que se llama Amanecer con monstruos marinos, porque como Fuseli o como Blake, aquí Turner se hermana con esa otra teoría y nos presenta un monstruo. A ver, hemos dicho que en Inglaterra tenemos los paisajistas por un lado y los visionarios por otro, pero esta obra, que es un paisaje, nos presenta a un Turner con una fuerte imaginación. Claro que no es un monstruo realizado por medio de líneas, sino por medio de manchas. Incluso trabaja con el cabito del pincel para raspar y para redibujar, ¿no? Sobre la tela. ¿Sí? Todo se vuelve absolutamente sugerido. ¿Sí? Acá tenemos una fiesta veneciana. Recordemos que él había estado en el 40, fue la última visita que hizo a Venecia y estuvo muy poquito tiempo, pero se trae esas acuarelas y desde las acuarelas compone estas imágenes. Miren por favor lo que son estas figuritas en esta fiesta veneciana. Pura transparencia, pura atmósfera. Estas son las obras que Turner guarda en su taller. Estas son las obras que no circulan. Recordemos que son obras que están en su poder, que son vistas, son celebradas, son expuestas, pero es cierto que no tienen la demanda, la circulación que tenían otras obras de Turner, ¿sí? El que lo va a rescatar aquí es John Ruskin. Por suerte en esta época, en 1846, si no me equivoco, aparece John Ruskin, que lo va a convertir y lo vuelve a posicionar a Turner en un lugar privilegiado. Una de las obras que más me gusta de este periodo es El ángel que está en el sol. Si yo leo esto, parece un poema de William Blake. Otra vez, una obra que me lleva a un Turner vinculado con los visionarios. Un ángel que vive en el sol, ¿no? Y que ilumina otra vez una composición, otra vez a partir de un círculo, ¿no? Pero noten, por ejemplo, en este caso, cómo resolvió el ángel y comparémoslo con el Apolo que había pintado en 1811. Bueno, cuando decimos que se abre a la luz, que se abre a la forma Turner en la década del 40, nos referimos a esto, ¿sí? Nos referimos a esto concretamente. Noten que si hacia 1811 ya la figura era de alguna manera posible de ser criticada o puesta en crisis según los modos de representar un cuerpo, ahora ya no cabe ninguna duda. En 1846 no le pidamos a Turner ni el más mínimo atisbo de una anatomía precisa. Al contrario, son formas, ¿no?, antropomorfas que sugieren un cuerpo humano. En este sentido es lo que gana justamente Turner en estos años. Y otra vez, miren la cantidad de textura, la cantidad de materia seca, ¿no?, el pincel seco, ¿no?, la composición cromática, y ese amarillo que tanto, ¿no?, fue criticado, no criticado, pero como lo reconocían a Turner. Lo mismo con esto, porque la referencia clásica va a estar presente. ¿Quién diría que Turner pintó un Baco y Ariadna inspirado en la famosa obra, ¿no?, del Tiziano? Que a ver, que está en Londres, ¿sí? Habría que ver cuándo llegó a Londres. Pero Baco y Ariadna, compuesta para los duques del Este, la familia del Este, hecha por encargo para una serie de pinturas mitológicas, nos presenta, ¿no?, un paisaje que parece un telón de fondo. Es un paisaje, ¿no?, a la manera todavía de telón de fondo, como nos contaba Catalina Lago en el primer encuentro. Y ahí vemos la procesión. Pero esto que vemos aquí, Baco y Ariadna, de Tiziano, del siglo XVI, una de las obras más emblemáticas del Renacimiento veneciano, es reinterpretada por Turner en 1840, inaugurando esta última etapa, con algunos elementos propios de su paisaje, como las pantallas, las masas de los árboles, ¿no?, que se levantan, una arquitectura fuera de escala,
y estas figuras, claro que apenas empiezan a estar cada vez más insinuadas. Noten cómo Turner también hacia los vértices de la composición pone muy poca información. Casi como si pudiésemos sospechar que esta obra iba a ser enmarcada con un círculo, con un marco circular, ¿sí? Ovoidal, pero bueno, no fue así, simplemente en los vértices desdibuja y cambia la coloración. Se trata de algo muy atrevido, ¿sí? Que van a retomar después los artistas cubistas. Esto de dejar los vértices de la composición despojados de algún tipo de información. Y vamos a cerrar con la obra que yo más quiero de Turner. Esto es algo personal, pero bueno, no soy el único, así que me siento acompañado, que es la última gran obra importante de Turner en la década del 40, que se llama El Gran Ferrocarril del Oeste, ¿sí? El Gran Ferrocarril del Oeste es esta obra que estamos viendo aquí, que está en la National Gallery también, que es una obra para mí emblemática porque condensa y reúne todo lo que Turner trabajó en su vida, y es un paisaje donde también aparece el Támesis, aparece la ciudad de Londres allá atrás, y es el Gran Ferrocarril del Oeste, digámoslo, que conectaba Londres con Bristol, ¿sí? Y lo que vemos ahí es el Maidenhead Bridge, ¿sí? De 1838. Es un puente nuevo por donde podía pasar el tren. ¿Qué diferencias tiene o qué es lo que aporta esta obra a lo que veníamos viendo antes? Y yo creo que algo que, si bien aparece el tema del agua, ya no es un agua en los términos de las transparencias que veíamos antes. La obra de Turner aquí deja de tener eso que veíamos como cuando veíamos los incendios del Parlamento, en el que las materias o los colores de alguna manera estaban al servicio de la representación. Aquí ya creo que se juega más, y sobre todo con la última obra así de gran formato que va a ser de 1,20 m, se juega más con una superficie mucho más homogénea en cuanto al criterio de representación. Todo, ¿sí?, es un óleo texturado, ¿no? Y tiene, igual que en algunas otras obras, algunos elementos. Por ejemplo, hay una barquito, hay una barcaza chiquitita de unos pescadores, ¿no?, que parece ser resuelta de manera lineal, y todo lo demás son manchas. También, si miran con atención, van a notar que las pinceladas no están puestas en cualquier dirección, sino que también conforman una gran suerte de círculo que se centra hacia esa mancha verdosa, clara, que está en la parte inferior y en el centro de la composición, ¿sí? Es una obra de una clave alta. Esto quiere decir que si yo saco una foto en blanco y negro de esta obra, la iluminación es muy pareja, es muy clara, salvo en la parte del puente y en el acento, que es lo de la máquina. Ahora, yo creo que esta obra se vuelve absolutamente novedosa porque desaparecen las referencias arquitectónicas. Más que un puente y una ciudad, esto no necesariamente podría ser Londres, podría ser cualquier otra ciudad. Y a mí me llama mucho la atención la libertad con la que Turner representó a la locomotora. Esto es un tren. Esta es la locomotora, este es el tren, ¿no? Es un tren de carga que se está llevando estos elementos a Bristol. Bueno, yo realmente es algo que yo lo veo y no lo puedo creer todavía, que Turner haya pintado esto. Es decir, lo entiendo, pero me parece realmente maravilloso. El siglo XIX le permitió a Turner poder representar una locomotora de esta manera. Ahora, esta obra, recuerden, quedó en el taller de Turner. Es decir, todas estas obras que estamos viendo, que son las más osadas, son las que hoy son patrimonio de la National Gallery, de la Tate Gallery, pero porque tienen que ver con ese legado. Noten los empastes, noten la poca preocupación que tiene por la perspectiva, y por esto, tratemos de armar, como decía Gombrich, esto de leer esto en clave de maqueta, para un arquitecto nos sirve, ¿no? También podemos pensar, ¿no?, esta crítica, como vimos con el Temerario, el encuentro pasado,
¿no? Esta crítica también a la modernidad, en tanto esta locomotora que es la que está uniendo ya, como en el ferrocarril, a Londres, que se empieza a expandir hacia otras localidades. Y esto es algo que hablábamos con un amigo acerca de esta obra cuando pensábamos, bueno, ¿qué tipo de locomotora es esta? Bueno, tiene que ver con esta locomotora de la más cercana a la revolución industrial, que por ahí a esa locomotora o esos trenes que vamos a encontrar en Francia hacia fines del siglo XIX, que es la que permite a los artistas franceses desde París irse a otras localidades para pintar el Sena o la cuenca del Sena. ¿Sí? Todavía es un ferrocarril que está llevando materias, ¿no? Productivas o materia prima para ser procesada. O sea, es una locomotora más cercana a la revolución industrial que a ese bienestar que propone los trenes en París hacia fines del siglo XIX. Muy bien, con esto nosotros nos vamos a despedir de la obra de Turner para dejar estos últimos minutos y pensar esto del legado. Vamos a leer 2 párrafos del historiador alemán Norbert Wolf, muy conocido porque se hizo muy famoso con la editorial Taschen, que publicó muchísimos volúmenes. A ver, vamos a escuchar esto que tiene que ver justamente con el crecimiento que tuvo el paisaje como género. Observemos qué lugar ocupó dentro del salón y cómo después se volvió un género importantísimo. Durante los primeros siglos, las instituciones oficiales como la Academia y el Salón consideraron al paisaje un género inferior, ya que sólo deleitaba a la vista y no al intelecto, según se lee en actas y protocolos. La pintura de historia estaba en primer lugar con sus relatos mitológicos, heroicos o religiosos. En segundo lugar, los cuadros de personas, o sea, el retrato ya sea individual o colectivo. El tercero lo ocupaban las escenas de costumbres y cuarto, los animales del mundo natural. Recién seguía el paisaje en el quinto nivel, pero para consuelo de muchos, no era el último en la lista. Solo uno estaba por debajo de él: la naturaleza muerta. Bueno, género inferior, ¿eh? Fíjense que por suerte no era el último de todos, pero insisto con que el desnudo, el paisaje y la naturaleza muerta van a ser los más importantes durante el siglo XX. Piensen en Vincent Van Gogh, también en los postimpresionistas, ¿no? Que ya empiezan a tomar a estos géneros como los únicos posibles de poder pensar una crítica, un cambio en el modo de pintar, ¿sí? Esto es realmente muy, pero muy interesante. Último párrafo de lo que nos propone Norbert Wolf. El paisaje se encarnó ante todo en la pintura, el dibujo, las artes gráficas y la fotografía, que como disciplinas intentaron dar cuenta del efecto que un escenario particular producía en un artista o en un observador. De aquí que este género sea en particular el más desantropomorfizado de todos, ya que pone el acento fuera del sujeto que habita un espacio natural. Claro, ¿no? Estos famosos paisajes desantropomorfizados, ¿no? Es decir, porque lo que pinta el artista es algo que está por fuera de sí mismo, ¿sí? Incluso en este sentido, acá con el desnudo, acá hay una especie de distancia, porque sí, con la naturaleza muerta y con el paisaje, aparece algo donde lo que se pinta es algo meramente exterior, que no tiene que ver con lo humano. En cambio, con el desnudo, el retrato, cualquier hecho que tenga que ver con lo histórico o lo mitológico, lo humano va a estar presente. Por eso ahí es donde el paisaje se vuelve absolutamente necesario. Esto es un artículo sobre el paisaje que escribió Norbert Wolf. La propuesta de Turner va a, como habíamos dicho en su momento, y ahora lo vamos a explicar,
va a tener mucha, pero mucha repercusión hacia fines del siglo XIX. Si Constable había tenido una importancia y una influencia, entre comillas una influencia, ¿no? Pero sí una presencia, vamos a decirlo correctamente, en la misma década del 30, ¿no? Recordemos que en la década del 20 Constable logra, ¿sí?, un reconocimiento importantísimo con sus paisajes en París, y Turner no. Ahora es el momento de Turner porque estamos hacia fines del siglo XIX. El simbolismo fue un movimiento paralelo al impresionismo, un movimiento artístico basado en lo literario, que va a tomar, ¿sí?, la experiencia vivencial que tuvo Turner con el paisaje, pero con una carga mucho más dramática. Si la experiencia de Turner tenía que ver concretamente con las fuerzas de la naturaleza, bueno, los artistas simbolistas lo van a trabajar desde una fuerza donde lo interior, lo onírico, ¿no?, lo espiritual se pone en juego. Fernand Neuf es un artista belga que pintó hacia 1904 La ciudad abandonada, ¿no?, donde vemos un paisaje con toda esa brumosidad que nos podría traer Turner, pero claro, con un control, ¿no?, de la técnica que a Turner evidentemente no le importaría tanto. Pero es un paisaje cargado de sentido. ¿Qué pasó con el monumento ahí? ¿Por qué no hay nadie sobre ese pedestal? ¿Qué pasó con esta ciudad que está a punto de ser tapada por las aguas? ¿Será? ¿Hasta ahí crecerá el agua? No lo sabemos. Bueno, estas son las preguntas que nos dejan siempre las obras simbolistas. El suizo Arnold Böckling, que hizo 5 versiones sobre este tema, sobre la isla de los muertos, nos muestra también este carácter del paisaje como portador de sentido. Tiene muchas versiones, dijimos 5 de esta obra. Es una obra, el nombre se lo puso Sumarchant en realidad, no sabemos bien qué nombre le iba a poner. Es un cuadro por encargo que Böckling hace cuando ya está en Venecia, para una dama muy rica, una princesa, que le pide un cuadro para soñar. Yo realmente confieso que si me regalan este cuadro para soñar, lo que voy a obtener son pesadillas, pero bueno, es maravilloso, es hermoso, no digo que no, pero bueno, la verdad que los sueños que vengan de acá. Fíjense que es un cuadro donde vemos una isla que ha sido trabajada arquitectónicamente con estos dorados tan particulares, y podría ser, ¿no?, Caronte llevando las almas, ¿no?, en el helado Hades, ¿no? Podría ser un tema así. Las versiones fueron variando cromáticamente, no tanto de tamaño, pero cromáticamente. Lamentablemente la de Rotterdam es la que se perdió, pero está esta que está en Suiza, está la de Berlín, no me acuerdo dónde están las otras, pero me acuerdo que la de Rotterdam es la que lamentablemente se perdió en la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a ver otra, esta es la de Berlín justamente, que es mucho más fría. Fíjense, desapareció el dorado, ¿no? Y además hay otros datos en la anécdota, porque vemos que la que está remando es una mujer y que lleva esta escultura. ¿Será escultura o será una sacerdotisa, no?, con una especie de altar, o tal vez con un féretro, hacia la isla de los muertos. Bueno, Böckling también es un artista que retoma la idea del paisaje como un género posible donde uno puede trascender a partir de los significados y de la poética. Así que bueno, el simbolismo entonces va a ser para nosotros uno de los movimientos finiseculares más importantes que retoma la pintura de Turner. Un francés, Gustave Moreau, nacido en París también, caro también al simbolismo francés, si bien más afiliado a la tradición académica por los temas, retoma esos paisajes, y miren si esto no es parecido a lo que vimos de Apolo y la Pitón, pero en este caso Hércules y la Hidra de Lerna. Gustave Moreau es un artista simbolista que va a ser un gran docente también para los futuros artistas de vanguardia, con una gran tradición también académica, pero que se permitió pintar esto. Insisto, esto y la obra de Turner, Apolo y la Pitón, no solamente guardan el mismo tema, sino también casi el mismo tratamiento. Gustave Moreau va a tener un gusto más, ¿cómo decirlo?, un gusto más preciosista por la tradición en cuanto al cuerpo humano, en cuanto a las proporciones, que claro, sabemos que Turner
no lo tenía, ¿sí? ¿A qué se opone Turner? Bueno, a esto, ¿no? A la postura que tuvo Ingres con la pintura, esa pintura preciosista de línea, lamida, barnizada, modelada, modulada, en fin, todas estas características de la academia son las que Gustave Moreau, ¿no? Ante todo se opone con respecto a la academia, ¿no? Y bueno, en este sentido sigue la línea romántica de Turner, ¿sí? Y para que vean qué tipo de paisaje circulaba dentro de los ámbitos oficiales, bueno, valga la muestra de Léon Bonclens, este artista que hizo la vista de la Acrópolis, pero con un rigor histórico, casi ya de lámina de revista Villiquen, ¿no? De revista Genios, o también como lo hacía el academicismo en esta época, como Carbonero y otros tantos, cuando hablaban de la fundación de una ciudad. Quiero decir, es una pintura absolutamente documentada, ¿no? Una pintura que, bueno, que claro, la foto no podía hacer esto, entonces el pintor venía a solucionar esto de darnos la imagen de cómo había sido la Acrópolis, ¿no? en el siglo V antes de Cristo, ¿no? Pero a esto se opone Turner también, ¿sí? A esto se opone esto porque acá no hay nada atravesado por el sentimiento, no hay fibra, no hay corazón, no hay tripa, no hay guts, dirían los ingleses, ¿no? Para esta interpretación del paisaje. Bueno, a esto justamente se opone Turner y se opone también, claro, toda la tradición simbolista. Un artista que también va a haber cambiado muchísimo a partir de 1871, cuando conoció la obra de Turner, es Claude Monet, el gran fundador, por así decirlo, ¿no? De lo que fue el impresionismo justamente por su nombre, ¿no? Va a partir de esta idea de la factura rápida que se puede implementar a la hora de hacer un paisaje, de trabajar con composiciones cromáticas, estamos viendo una composición con colores complementarios, y esa es una obra que hace en 1873, pero fíjense que en 1901, 1902, cuando vuelve a hacer otro viaje a Londres, miren la composición que trae. Es imposible pensar esta obra sin claro, por supuesto sin el talento de Monet, pero es imposible pensar esta obra sin el aporte de Turner a la hora de poder interpretar un paisaje, ¿sí? Esta idea de una superficie cubierta absolutamente por pinceladas, ¿no? Pues, esto es óleo, parece pastel, pero no, es óleo, ¿sí? En 1871, cuando Monet huía de la guerra franco-prusiana, también hizo el puente de Westminster, ahí el Támesis y todo el Waterloo Bridge y todo esto, pero lo hace con una composición mucho más apagada, mucho más monocromática, con líneas rectas y verticales y horizontales, es decir, una composición mucho más ordenada. Lo que hace luego, fíjense, esto que estamos viendo aquí, son composiciones cromáticas. Esto es el mismo Claude Monet luego del segundo viaje a Londres. Y como decíamos en el curso de impresionismo, esto es lo que le evita también a Claude Monet recibir los dardos y las críticas de los artistas de vanguardia. Claro, porque un Monet que hace esto hacia 1900, después con las nenúfares y con todo ese ciclo que va a culminar en l'Orangerie, bueno, con esto se posiciona Monet como uno de los artistas más de avanzada. Pero insisto, acá siempre sobrevuela Turner, lo mismo que para interpretar un poco la obra de Paul Cézanne, a quien le vamos a dedicar el próximo seminario, 4 encuentros dedicados a Paul Cézanne. Bueno, Paul Cézanne también es alguien que se permite replantear el modo de cómo pintar un paisaje, porque Turner en la primera mitad del siglo XIX lo había hecho. Ya lo había hecho Turner. No digo que haya hecho esto, lo que digo que hizo Turner fue pensar en cómo podemos hacer un paisaje sin necesidad de reproducirlo. Y cuando vemos cómo Paul Cézanne llega a la idea de construir el Monte Saint-Victoire a partir de estas pinceladas chatas que van conformando el volumen
por medio del color. Ahí vemos este detalle, una de las obras más famosas y más lindas que hizo Paul Cézanne. Notamos entonces que, bueno, que esto es algo que había dejado de alguna manera abierto, la forma pictórica abierta que implementó el propio Turner. Es muy interesante hacer este recorrido, ¿no? Hacer este recorrido de Inglaterra, París, y desde París, el interior de París, con el sur de Francia, de la mano de Paul Cézanne. Y lo mismo podemos hacer con otro artista vinculado al postimpresionismo, Vincent van Gogh. Si Vincent van Gogh sigue un poco su instinto a la hora de pintar el espacio que existe entre los astros, esto es algo que Turner pudo haber hecho cuando pintaba las olas. Esto es algo, me parece que es el aporte más importante de Turner en la historia del arte. La no reproducción de la realidad tal cual como la veo, sino atravesada por lo que siento. Así les va a ir a estos artistas después, lamentablemente. Les va a ir muy mal porque en este momento, hacia 1880 y en adelante, el impresionismo es el movimiento que vende obras. Y estas obras de Vincent están muy lejos de ser esa ciudad moderna, esa ciudad, digamos, que registra esa realidad como lo hizo el impresionismo. Acá hay algo que hay un plus, ¿no? Hay un plus de sentido, hay un plus de fuerza y de energía que hace que, bueno, que la obra en su momento no haya podido ser capitalizada, no haya podido ser aprovechada. Quisiera terminar ya nuestro recorrido porque si el arte abstracto es el mejor legado de las vanguardias históricas de principios del siglo XX, Kandinsky también va a siempre a subrayar el aporte tanto de Claude Monet con las parvas y también de William Turner con las tormentas. Y si nosotros pensamos en la abstracción de Kandinsky, este artista ruso, ¿no? Cómo llega a la abstracción por medio de la música, por medio de la abstracción lírica, las composiciones abstractas que hace Turner son composiciones espaciales. Son composiciones absolutamente espaciales, a la manera también de una marina de Turner. ¿Sí? Son composiciones también cromáticas. Composiciones cromáticas, ¿no? Que nos recuerdan un poco al modo de entender el espacio que hacía justamente Turner, que le permite a Kandinsky hacer sus abstracciones, sobre todo las de las décadas del 20. Y para ir acercándome más a ya lo que vendría a ser el arte contemporáneo, bueno, la figura de Mark Rothko, este artista nacido en Letonia, que después se va a hacer norteamericano y que va a ser el máximo exponente de lo que es el expresionismo abstracto norteamericano. Ahí lo vemos, ¿no? Esto ya hemos comentado algo al respecto, ¿no? Esa tensión que hay entre las superficies de colores es algo que Rothko también, sin la necesidad de ponerle un título, un paisaje, ¿no? A sus composiciones, bueno, evidentemente también dialogan muy bien con lo que hizo el artista inglés. Robert Rosenblum es un historiador del arte en realidad en ruso, pero que también se nacionaliza norteamericano, y que en Art News en 1961 decía esto, que no lo tengo grabado por Numa, lo puse hace un ratito, por eso no tenemos la voz de Numa aquí, pero se los leo yo. Esa sobrecogedora confrontación con una ausencia de límites en la que experimentamos una totalidad igualmente poderosa, es una idea dominante que vincula a los pintores de lo sublime romántico con un grupo de pintores norteamericanos recientes que busca lo que podría denominarse sublime abstracto. Rosenblum, gran defensor de los artistas abstractos norteamericanos de la década del 60, va a hablar de lo sublime abstracto. Fíjense cómo se apropia de una categoría romántica, lo sublime, para hablar del arte de quienes. Bueno, de estos artistas que fueron los que conformaron, ¿no?, el arte abstracto norteamericano, ¿no? Lo que nosotros entendemos como la abstracción
norteamericana, ¿no? Ahí tenemos a Achille Gorky, a Hans Hofmann, todos estos artistas extranjeros que van a radicarse en Estados Unidos, escapando de la tremenda Segunda Guerra en Europa, y para dar paso a lo que va a ser después el expresionismo abstracto norteamericano. Y aquí, claro, entra la figura de Mark Rothko, ¿sí? Mucho más sintética, ¿sí? Con una composición geométrica, pero que desdibuja sus límites. Es muy interesante este modo de hacer paisajes. Y esto de entender al arte abstracto como un paisaje es algo que, bueno, se viene de la mano también de Turner. Hay una frase muy linda de Rothko para compartir, que tiene que ver con esto. Vamos a escuchar ahora sí a Numa, ¿no? Con esta frase de Rothko que realmente es muy interesante. Está muy extendida entre los pintores la creencia de que lo importante no es lo que se pinta, sino pintarlo bien. Eso es puro academicismo. Un cuadro cobra vida ante la presencia de un espectador sensible en cuya conciencia la obra se desarrolla y crece. Sin embargo, la reacción del espectador también puede ser letal. De ahí que el hecho de traer un cuadro al mundo constituya un arriesgado y cruel atrevimiento. Para nosotros, los artistas, el arte es una aventura hacia un mundo desconocido que solo pueden explorar los que están dispuestos a afrontar riesgos. Y yo creo que aquellos que estuvieron dispuestos, entre aquellos que estuvieron dispuestos a afrontar riesgos, encontramos, claro, la figura de Turner, ¿sí? Turner es un artista que se arriesgó a representar las cosas desde otro lugar, y esto es algo que toma como legado Mark Rothko, ¿sí? Para cerrar este encuentro y para digamos, ponerle moño, quisiera compartir con ustedes una experiencia que tiene que ver con lo que se conoce como la capilla Rothko, que la presencia del espectador en esta capilla es muy pero muy similar a la que puede tener un espectador cuando se enfrenta a las pinturas de Turner en la Tate Gallery de Londres. Esta es una capilla que fue fundada por John y Dominique de Menil, es diseñada por el arquitecto Philip Johnson, está en Texas, está en Houston, y es un complejo donde en un gran jardín encontramos un espejo de agua, donde hay una escultura que parece estar flotando sobre ese espejo de agua, que es un obelisco partido, un obelisco roto, como un homenaje a Martin Luther King, hecho en 1963. Está hecha de acero, entonces tiene todo este carácter de óxido, y que en línea recta se enfrenta, ¿sí?, a lo que vendría a ser una suerte de atrio que tiene la capilla, que es una capilla octogonal, ¿sí? Vamos a ver un planito, ahí está, ¿no?, la axonométrica de la capilla octogonal con unas pequeñas exedras, ¿no?, que aparecen ahí. Y lo que hizo Rothko fue hacer las pinturas para esta capilla. La función de esta capilla es la posibilidad de hacer un templo donde todos los cultos pueden celebrarse. ¿Y a quién invitaron para esto? A Mark Rothko. ¿Qué hizo Mark Rothko? Pintó las pinturas de un azul muy profundo, ¿no?, que están aquí. Parecen telas que protegen la acústica. Bueno, ¿por qué no? Porque no puede ser interpretado desde ese lado. Pero fíjense que son obras de telas de un color puro que nos ayudan a la meditación, a cualquier tipo de meditación. Y esto me parece que es algo que permitió el romanticismo del siglo XIX. Es algo que permitió no solamente la obra de Turner, sino la obra, por ejemplo, de Friedrich, ¿sí?, las obras de estos artistas románticos que entienden a la obra de arte como la posibilidad de que sintamos algo que frente a lo representado mismo sería imposible. Sería imposible. A ver, una tormenta o la presencia de una deidad, ¿no?, manifestada en una pintura nos permite otro tipo de reflexiones. Y lo que querían aquí justamente en
en esta capilla era la posibilidad de un ensimismamiento reflexivo y puesto en lo estético. Por eso me parece que la síntesis de esos colores, de esos variables de azules, me olvidé de poner un detalle, pero si viésemos un detalle de estas obras, no son obras plenas, no está pintado a la modo sintético, están esas texturas que caracterizan justamente la obra de Rothko y también un poco las de Turner. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por haber transitado este curso conmigo. Espero que lo hayan disfrutado, que lo hayan pasado muy bien, que se lleven un entendimiento, una comprensión de la obra total de Turner, que hayan podido también conocer a Constable y a otros artistas ingleses, y bueno, y poder preguntarse qué obra de Turner les parece la más interesante, con qué época se enganchan más o con cuál menos, qué opinan de esto de lo sublime, ¿no? como una manifestación de lo artístico, ¿no? Si tienen un componente, un corazón romántico, ¿no? frente al arte o algo un poco más clásico, en fin, que ojalá que todas estas cosas que hemos charlado en estos encuentros les permita también identificarse. Muchísimas gracias otra vez, pásenla bien, cuídense mucho, cuiden a sus seres queridos y nos vemos en el próximo curso.